Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos todos a Juan Carlos ESL. Hoy día tenemos otra lección en presente simple, oraciones negativas utilizando la palabra live, que quiere decir en español vivir o vive. Entonces aquí tenemos número 1. Leamos número 1, que es una oración negativa utilizando la palabra live. We don't live in Russia. We don't live in Russia. Es decir, nosotros no vivimos en Rusia. Nosotros no vivimos en Rusia. We don't live in Russia. Entonces, Russia es el nombre de un país, Rusia. Y hemos dicho en las lecciones anteriores, cuando estamos hablando de un nombre de un lugar en particular, nombre de una ciudad, nombre de un estado, nombre de un país, requiere una letra mayúscula. Entonces, en este caso requiere Russia, una R mayúscula. Russia. We don't live in Russia. Nosotros no vivimos en Rusia. Y hemos dicho cuando el sujeto de la oración es we, aquí nos toca utilizar el término negativo don't antes del verbo live. Number 2, he doesn't live in an apartment. He doesn't live in an apartment. Él no vive en un apartamento. Él no vive en un apartamento. Entonces, aquí tenemos un detalle que hemos hablado en otras lecciones, pero quiero mencionarlo ahora. And es un artículo que se utilizó para introducir la palabra apartments, que es el nombre de un lugar, apartamento, pero no en particular, no más en general, en términos general. Entonces, cuando comienza el objeto con un vocal, en este caso comienza con el vocal A, nos toca utilizar el artículo an apartment. Entonces, si hubiera comenzado con otra letra que nos hubiera sido vocal, entonces hubiera sido con la letra, con el artículo a, como a house, o a townhouse, a beach house. También podríamos utilizar con el artículo a, pero como la palabra apartment comienza con un vocal, nos toca utilizar el artículo an. Okay. He doesn't live in an apartment. Entonces hemos dicho con nuestra tercera persona y singular, nos toca utilizar doesn't como el término negativo antes del verbo de acción live. He doesn't live in an apartment. Number 3. The neighbors don't live in another city. The neighbors don't live in another city. Don't live in another city. Los vecinos no viven en otra ciudad. Los vecinos no viven en otra ciudad. Entonces, si son vecinos, lógicamente no viven en otra ciudad, están cerca de uno. Entonces, por eso es una oración negativa utilizando el término don't después del sujeto neighbors. Tomemos en cuenta que neighbors termina con una S, que quiere decir que neighbors es plural. Estamos hablando de dos o más vecinos, entonces termina con una S. El sujeto neighbors, entonces aquí si es plural y tercera persona el sujeto, nos toca utilizar el término o la contracción negativa don't. The neighbors don't live in another city. Los vecinos no viven en otra ciudad. City quiere decir ciudad. In another, en otra. Number 4. Her friend doesn't live in Chicago. Her friend doesn't live in Chicago. Su amistad no vive en Chicago. Chicago es la ciudad, el nombre de una ciudad en Illinois, en los Estados Unidos. Entonces también, como es el nombre de una ciudad en particular, requiere una C mayúscula. Entonces acordémonos de ese detalle.
Si de pronto se le olvida, por favor, acuérdense de los nombres de lugares, nombres de personas, nombres de marcas en particulares. También requiere letras mayúsculas, como en este caso, Chicago, nombre de una ciudad. Entonces, es importante que nos acordemos de ese detalle, que cada nombre de ciudad o lugar en particular comience con una letra mayúscula, como Chicago en Russia. También, asunto de esta oración, her friend, toma en cuenta que estamos utilizando un adjetivo posesivo. Si no ha visto las lecciones de adjetivos posesivos, lo invito a que vean esos videos de adjetivos posesivos. Aquí tenemos un ejemplo, una reflexión de utilizando su amistad, hablando de la amistad de una mujer, como her, es decir, su, hablando de una mujer en particular. Su amistad no vive en Chicago. Es decir, la amistad de una mujer no vive en Chicago. Hablando de una mujer en particular, algo que le pertenece a tal mujer es su amistad. Entonces, su amistad no vive en Chicago. Entonces, también se conoce como un sujeto singular, hablando de una sola amistad. Entonces, nos toca utilizar doesn't en este caso. Y también tome en cuenta que en cada oración live no requiere la S. En ningún caso vemos la S en el verbo de acción live, porque cuando son oraciones negativas, el verbo de acción no requiere la S. También he mencionado eso en las lecciones anteriores. Importante, lo repito porque es tan importante reconocer y acordarnos. Más que uno repite, más se va a acordar. Más que se acuerda, más va a desarrollar. Entonces, sigamos con número 5. They don't live nearby. They don't live nearby. Ellos o ellas no viven cerca. Ellos no viven cerca. Entonces, they, hemos dicho que es un sujeto, es un pronombre neutral que puede referirse a ellos o ellas, o sea, un grupo de hombres, un grupo de mujeres o un grupo de hombres y mujeres. Entonces, ellos es they en inglés. They don't live nearby. Ellos no viven cerca. Nearby es hablando de una ubicación, hablando de una ubicación cerca. Ellos no viven cerca. En inglés, they don't live nearby. Entonces, esas son las 5 oraciones que tenemos utilizando. Todas las 5 oraciones son presente simple. Acordémonos que todas las oraciones que hemos dicho en esta lección han sido en presente simple, pero en forma negativa, utilizando contracciones don't and doesn't, y también el verbo de acción live. Entonces, leamos estas oraciones para concluir esta lección. We don't live in Russia. Repita. We don't live in Russia. He doesn't live in an apartment. He doesn't live in an apartment. The neighbors don't live in another city. The neighbors don't live in another city. Her friend doesn't live in Chicago. Her friend doesn't live in Chicago. They don't live nearby. They don't live nearby. Entonces aquí son las 5 oraciones en forma negativas con don't or doesn't, utilizando el verbo de acción live. Muchas gracias por su participación. Los invito a que se suscriban a este canal, Juan Carlos ESL, si ya no lo han hecho. También los invito para las próximas clases que vienen. Tengo más ejemplos para compartir con ustedes. Asuntos de oraciones en presente simple. Muchas gracias y sigan adelante en aprendiendo el lenguaje de inglés. Hasta pronto.